De otro lado, el poderoso USS Gerald Ford, como les hemos venido contando, el portaaviones más moderno de Estados Unidos, ya llegó al área de responsabilidad del Comando Sur para sumarse a la campaña contra el narcotráfico y el cerco a Nicolás Maduro. Ha llegado el día. El portaaviones USS Gerald Ford, el portaaviones más poderoso del mundo, ha llegado a las costas del Caribe y se une al Comando Sur de los Estados Unidos en su lucha de interdicción contra las drogas. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Estamos ante el fin del régimen de Nicolás Maduro? Hoy vamos a responder a una pregunta de candente actualidad. ¿Estamos ante una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela? Con todo el despliegue que tiene Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, las señales se acumulan. ¿Es un preludio real? ¿Se irá Maduro antes? ¿Tendremos ataques directos de Estados Unidos? Quédate, ya que vamos a analizar todas las claves de la situación en este vídeo. Lo que hoy observamos en el Caribe no surgió de la nada. Todo comenzó con una decisión política sin precedentes, tomada a comienzos de 2025 por el presidente Donald Trump en su segundo mandato: designar oficialmente a los cárteles internacionales de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Esta orden ejecutiva, la 14.157, modificó décadas de doctrina militar y jurídica estadounidense. Hasta ese momento, la lucha contra el narcotráfico se trataba como un problema criminal o policial, pero desde enero de 2025, los cárteles pasaron a considerarse enemigos armados, lo que habilita el uso directo de las Fuerzas Armadas bajo el mismo marco legal con el que se combate al terrorismo internacional. En la práctica, esta medida rompió el tabú de la intervención en América Latina y además dio a Washington una justificación moral y estratégica. Ya no se trata solo de sancionar, sino de eliminar una amenaza global. Desde ese momento, la estrategia comunicacional de la Casa Blanca cambió radicalmente. Nicolás Maduro dejó de presentarse como un dictador autoritario y pasó a ser descrito como el jefe de un narcoestado. En Washington y en los principales medios norteamericanos, el régimen venezolano ya no es solo un gobierno ilegítimo, es la cúpula de una organización criminal transnacional, vinculada a redes de contrabando, oro ilegal y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Este cambio semántico es más que retórico. Si un Estado se convierte en un refugio o colaborador de grupos designados como terrorista, pierde su inmunidad soberana ante la ley internacional, y con ello, cualquier acción contra sus líderes puede justificarse bajo el principio de defensa colectiva o de protección internacional. En este contexto, derribar a Maduro ya no se plantea como una injerencia política, sino como una operación antiterrorista global y un deber moral. Y sobre todo, una oportunidad histórica para demostrar que ningún régimen puede blindarse tras el escudo de la soberanía si se comporta como una organización criminal. Para la administración Trump y su nuevo Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por Marco Rubio, hijo de exilados cubanos y uno de los halcones más duros de Washington, Venezuela es el símbolo perfecto, un Estado fallido, aliado de China, Rusia e Irán, y epicentro de una red ilícita que financia a regímenes y movimientos hostiles a Estados Unidos. De hecho, no existe en el mundo un narcoestado reconocido que haya sobrevivido indefinidamente. Ni Afganistán bajo los talibanes, ni Myanmar en los años 90, ni la antigua Panamá de Noriega. Todos terminaron cayendo bajo presión militar, colapso interno o intervención exterior. Así, Venezuela representa el último reducto de esa ecuación, un país que combina dictadura, colapso económico y crimen transnacional. Para la Casa Blanca, actuar contra Caracas no es solo una cuestión geopolítica, sino una cruzada moral y ejemplarizante. Demostrar que el hemisferio occidental no tolerará un Estado criminal en sus propias costas. En política exterior, cada intervención tiene dos destinatarios, el objetivo inmediato y el resto del planeta. Al declarar la guerra a los cárteles bajo la figura de terrorismo, Trump manda un mensaje global. Ningún líder, poderoso o lejano que sea, puede protegerse tras la excusa del narcotráfico o de la soberanía. Una acción contra Venezuela mataría a varios pájaros de un tiro. Reafirmar el poder de disuasión estadounidense, consolidar el liderazgo regional en el hemisferio y enviar una advertencia directa a sus adversarios estratégicos, China, Rusia e Irán, de que el Caribe sigue siendo territorio bajo influencia norteamericana. Por eso, lo que se libra hoy frente a las costas de Venezuela no es solo una guerra contra un régimen, es un pulso ideológico, moral y geopolítico, un intento de redefinir las reglas del orden mundial, empezando por su propio vecindario. Y es donde llegamos al despliegue realizado frente a las costas venezolanas. El Comando Sur de los Estados Unidos, o como es conocido SOUTHCOM, mantiene presencia permanente en América Latina desde hace más de medio siglo.
Sin embargo, desde mediados de 2023, su actividad en el Caribe se ha intensificado, con ejercicios conjuntos, cooperación antinarcóticos y apoyo logístico a los aliados regionales. En agosto de 2025, Washington anunció el despliegue de 8 buques de guerra, entre ellos un crucero, 3 destructores, además del buque anfibio USS Iwo Jima y un submarino de ataque de la clase Virginia. Un continente estimado en 10.000 efectivos opera desde el Atlántico Sur y bases en Puerto Rico y Trinidad y Tobago. Además del apoyo aéreo de F-35, bombarderos B-1, B-52 y aviones de vigilancia. Durante el despliegue hubo ataques a narcolanchas y operaciones de interdicción confirmadas que dejaron víctimas, hecho que el propio Pentágono y medios han reportado que contribuye a la narrativa de campaña en la región. En octubre de 2025, el portaaviones USS Gerald Ford fue anunciado como referido a la zona, sumándose a la presión desde el mar y ampliando las capacidades de proyección y presencia en la región. Esto es relevante porque un portaaviones eleva sensiblemente la capacidad aérea y logística operativa. Además, no se ha enviado este portaaviones por sus capacidades, que también. Este barco ha estado operando en el Mar Rojo, frenando los ataques de los hutíes de Yemen contra los barcos que transitaban el estrecho de Bab al-Mandab. Por lo que sus marineros vienen de estar en una zona de guerra, vienen muy motivados y con mucha experiencia, por lo que no es casualidad que se haya enviado este portaaviones. Por su parte, Nicolás Maduro ha reaccionado con mensajes desafiantes y burlas hacia Washington, en tono de no nos asustan, convocatorias de milicias y bromas públicas que buscan proyectar seguridad interna. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. 14 semanas de amenaza, que los gringos, que tienen 15 barcos, que tienen 2.600 misiles, que tienen 100 aviones, que ahora viene el avión más grande, ¿cómo se llama? El portaaviones más grande del mundo llamado General Ford. Que los gringos hagan lo que les dé la gana. Nosotros somos imperturbables. ¿Pero qué busca Maduro con este discurso? Pues simplemente reforzar la cohesión interna, minimizar el pánico y mantener la legitimidad, y desincentivar fisuras. Si la población cree que la amenaza será derrotada, menos probabilidad de desertores o negociaciones internas. En suma, se trata de una combinación de contrapropaganda, movilización de milicias y disuasión doméstica. Aunque estas tácticas funcionan a corto plazo si la represión es efectiva y la economía aún permite comprar lealtades, su eficacia decrece ante crisis humanitarias visibles o si las élites se fracturan. En Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro respondió con ironía y desafío. En actos públicos, el mandatario calificó la presencia estadounidense de provocación imperial y se permitió incluso bromas sobre la flota del norte que viene a intimidar. Esta retórica forma parte de una estrategia de guerra psicológica interna, proyectar serenidad, ridiculizar la amenaza exterior y reforzar la narrativa de resistencia nacional. Detrás del sarcasmo hay cálculo político. Presentar la crisis como una agresión extranjera permite cohesionar al aparato militar, reactivar la milicia civil y distraer la atención de los problemas estructurales. Es la vieja fórmula de la fortaleza sitiada. Cuanto mayor es la presión internacional, mayor la necesidad de cerrar filas dentro. La administración estadounidense ha insistido en que el despliegue responde a fines de seguridad regional, pero los analistas coinciden que persiguen 3 metas complementarias. Primero, disuadir cualquier aventura militar venezolana en la frontera con Guyana en plena disputa por el Esequibo. Segundo, desmantelar las redes del narcotráfico y contrabando de oro que operan con apoyo de estructuras militares. Y tercero, aislar políticamente a Caracas y erosionar la cohesión de su élite mediante presión económica y militar combinada. No se trata de una guerra abierta, sino de una campaña de coerción estratégica donde cada movimiento naval busca comunicar poder y fragilidad al mismo tiempo. ¿Y qué puede hacer Maduro ante esto? Bueno, Maduro no puede huir. Primero, no le van a dejar. Y segundo, si huyera sí que sería el final del régimen, por lo que no es algo posible, aunque hay distintas informaciones que dicen que está negociando su posible salida. Nicolás Maduro habría presentado una propuesta para entregar el poder en Venezuela. En un informe detallado del medio estadounidense The Atlantic, el militar venezolano está dispuesto a salir del poder, pero con una serie de exigencias, que en principio parecen imposibles de aceptar por parte de Estados Unidos. Nicolás Maduro estaría dispuesto a aceptar una salida negociada del poder si Estados Unidos le garantiza una amnistía, elimina las recompensas por su captura y le asegura un exilio cómodo.
La presión política es insostenible en este momento de la historia, detalla The Atlantic. En esa misma línea, un medio citado remarca: Maduro quiere una salida del poder que sea ordenada. El pedido de exilio no sería solamente para él, también abarcaría a los altos mandos militares más cercanos. Las versiones indican que Maduro habría deslizado esta propuesta a través de los canales diplomáticos, aunque lógicamente desde los altos mandos venezolanos desmienten esta supuesta negociación. Aunque no es algo plausible, tanto por las condiciones pedidas como porque hay demasiados intereses y dinero en juego. Primero está Irán, al que suministra uranio desde hace años. Por otra parte está Cuba, que fue el comienzo de las revoluciones del siglo XX en Hispanoamérica, y son los regímenes gemelos del Caribe. Y por otra parte está Putin, al cual apoya a Maduro y no le interesa que éste caiga. De hecho, en mayo de este año se reunieron, y obviamente no fue para hablar de Intervisión. Es el Eurovisión que ha recuperado Putin de la era soviética tras ser expulsado de Eurovisión por la guerra de Ucrania, sino para firmar el Tratado de Asociación Estratégica. A partir de su entrada en vigor y por 10 años, permitirá ampliar la cooperación militar y servirá para acelerar los envíos de armas. Y aquí es cuando entra en acción este tratado. El pasado 28 de octubre llegó a Venezuela el segundo avión de la empresa rusa Aviacon Cytotrans. Aunque no se sabe exactamente qué transportaba, se cree que eran pertrechos militares e incluso quizás personal militar. El aterrizaje del IL-76 de Cytotrans, con una escala previa en La Habana, fue el segundo tras el arribo de un vuelo similar unas semanas antes. La empresa que opera el avión, basada en el enclave de Ekaterimburgo, pertenece al empresario Leonid Sabalev, vinculado al FSB, el servicio secreto ruso. Es la misma empresa que opera con el grupo mercenario Wagner. Sus vuelos trasladaron a 400 miembros de esa empresa a Venezuela en 2019, en plena crisis por la Operación Libertad contra Maduro, y en julio de 2024 para reforzar la presión en los días previos al fraude electoral. Vale mencionar que los aviones de Cytotrans, con los que abastecen de armas rusas y con fondos de los Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Acción Rápida de Hemedti, en Sudán, a través del aeropuerto de Bosaso, en la región rebelde somalí de Puntlandia. Rusia reforzó en octubre su personal militar en Venezuela para activar la instalación de rastreo electrónico en Paramacay y vigilar la base de Estados Unidos en Roosevelt Road, Puerto Rico, en la que Estados Unidos ha establecido como base logística para sus operaciones. Se ha estado realizando un mantenimiento recientemente, puesta a punto, incluso se han instalado cables de aterrizaje para los aviones y también ha desplegado fuerzas rusas en Manzanares, en la isla La Orchila y en Apure, en donde opera un contingente ruso desde 2022. Maduro, recientemente, mencionó la existencia de 5.000 misiles antiaéreos portátiles Sigla en manos de las fuerzas chavistas, coincidiendo con el arribo del avión IL-76 de Cytotrans. El Igla, enviado a Venezuela, es la versión S, con un alcance de 6 kilómetros o 3.500 metros de altura, y está diseñado para combatir helicópteros, aeronaves y drones que vuelan a baja altura. Requiere un mínimo de entrenamiento para lanzarlo, pero es relativamente fácil, por lo que con un mínimo de entrenamiento puede ser usado por cualquier civil. Y el problema no es su efectividad, sino su cantidad y la posibilidad de representar un riesgo para las acciones aerotransportadas que pudiera estar planeando Trump. Asociado a ello, la posibilidad de causar bajas en los atacantes con las consecuencias políticas evidentes en Estados Unidos. Cuanto más tarde y más le cueste a Estados Unidos terminar con el chavismo, peores serán las perspectivas para Trump. Además, la ley de guerra le da 60 días para acabar la tarea y otros 30 para retirar las tropas. Si debe seguir, debe pedirle permiso a un Congreso esquivo, ya que los demócratas se oponen frontalmente a una guerra en Venezuela, pero también hay republicanos que quieren evitar que Estados Unidos se involucre en una batalla sin final a la vista. Aunque el Senado de Estados Unidos rechazó el pasado 6 de noviembre una resolución que buscaba impedir que el presidente Donald Trump emprendiera una acción militar contra Venezuela sin la aprobación del Congreso, en el marco del despliegue antinarcóticos ordenado en aguas del Caribe. La votación fue estrecha, saldándose con 49 votos a favor y 51 en contra. La resolución había sido promovida por los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, quienes argumentaron que cualquier acción militar debe contar con respaldo legislativo debido al riesgo de un conflicto mayor con el régimen de Maduro. Por lo que, con todo esto, damos por sentado un hecho operativo. El actual despliegue estadounidense no es sostenible indefinidamente sin una acción que lo justifique o sin un repliegue que lo rebaje. Bajo esa premisa, y asumiendo que la Casa Blanca ha elevado el marco de los carteles al nivel de amenaza estratégica,
La opción de un movimiento militar limitado deja de ser teórica para convertirse en un curso de acción plausible. Por lo que ahora vamos a analizar cómo sería esa intervención, las fuerzas que hay desplegadas y qué podría hacer Estados Unidos en Venezuela. En el centro del dispositivo se encuentra el grupo de combate del portaaviones USS Gerald Ford, un gigante de más de 100.000 toneladas capaz de desplegar hasta 75 aeronaves, incluidos cazas F-18, aviones de alerta temprana E-2 Hawkeye y helicópteros de guerra antisubmarina MH-60R. El Ford no opera solo, lo escoltan 3 destructores de la clase Arleigh Burke. Cada uno está equipado con el sistema Aegis y 96 celdas VLS capaces de lanzar misiles de crucero Tomahawk con un alcance superior a 1.600 kilómetros. Solo estos 3 buques podrán ejecutar más de 250 ataques de precisión simultáneos sobre objetivos terrestres. A ellos se suma el crucero USS Gettysburg, con otros 122 misiles listos para abrir una primera andanada. Bajo la superficie, el submarino de ataque USS Missouri, clase Virginia, aporta 12 lanzadores Tomahawk adicionales, junto a torpedos pesados Mk-48. En conjunto, la flota estadounidense desplegada en el Caribe posee más potencia de fuego que la empleada en las primeras 48 horas de la invasión de Irak en 2003. Paralelamente, el grupo anfibio del USS Iwo Jima se encuentra operativo en el eje Puerto Rico-Trinidad. A bordo, la 22 Unidad Expedicionaria de Marines, con unos 4.000 hombres y capacidad para proyectar 30 aeronaves, incluidos convertiplanos MV-22 Osprey y helicópteros pesados CH-53E Super Stallion. El Iwo Jima va escoltado por el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, ambos buques de desembarco con diques inundables para vehículos anfibios AV-7 y lanchas LCAC de alta velocidad. Esta fuerza puede establecer una cabeza de playa en menos de 6 horas y sostenerla con artillería ligera y apoyo aéreo embarcado. En caso de contingencia, serían los primeros en tocar suelo venezolano. En el aire, Estados Unidos ha concentrado un dispositivo sin precedentes en el Caribe Oriental. Desde la base aérea Muñiz en Puerto Rico operan 10 cazas F-35 Lightning II, capaces de alcanzar el espacio aéreo venezolano en menos de una hora y lanzar bombas de precisión GBU-53 o misiles antirradiación, ideales para destruir radares S-300. En paralelo, aviones P-8A Poseidón patrullan el Caribe rastreando movimientos navales, mientras los E-8 y E-3 AWACS coordinan el control aéreo y detectan cualquier actividad en tierra o en el mar. Esta red de sensores crea una burbuja ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que cubre todo el norte de Venezuela, desde Maracaibo hasta el delta del Orinoco. Nada entra ni sale sin ser detectado. Si Washington decide actuar, la operación seguiría un esquema clásico de 3 fases. Fase 1. Golpe quirúrgico de apertura. Destrucción de sistemas S-300, radares y centros de mando con misiles Tomahawk. Los objetivos prioritarios, las bases aéreas de Maracay, Barcelona y Palo Negro, el complejo de Fuerte Tiuna en Caracas y la red de comunicaciones estratégicas. El propósito no sería ocupar, sino paralizar al régimen y cortar su capacidad de respuesta. Fase 2. Neutralización aérea y control marítimo. Una vez cegada la defensa antiaérea, entraría la aviación embarcada del Gerald Ford, asegurando superioridad aérea total y escoltando helicópteros de inserción de las fuerzas especiales. Simultáneamente, los destructores y el crucero establecerían un bloqueo naval selectivo, interceptando toda embarcación proveniente de puertos venezolanos. Fase 3. Desembarcos limitados. La 22ª Unidad Expedicionaria de Marines ejecutaría asaltos anfibios puntuales sobre enclaves costeros. Posibles objetivos: las zonas llanas de Sucre, del Tamacuro y la región de La Guaira, donde el acceso terrestre hacia Caracas es más directo. El objetivo: controlar las infraestructuras críticas, puertos, aeródromos y refinerías sin internarse profundamente en el territorio. Todo ello acompañado de operaciones encubiertas, comandos infiltrados, sabotajes y detención o neutralización de mandos clave. Un ataque rápido, de alta precisión, con duración estimada de entre 48 y 96 horas. La meta no sería ocupar Venezuela, sino desorganizar al régimen hasta el colapso funcional, obligar a Maduro y su círculo a operar bajo lo que los analistas llaman mando submarino, tener dirigentes ocultos y sin comunicación efectiva ni control del territorio. En este contexto, cualquier error, cualquier desconexión en la cadena de mando podría traducirse en fracturas, rendiciones o deserciones dentro de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Paralelamente,
Washington buscaría sincronizar la presión militar con la movilización social interna. Si estallan protestas masivas y el régimen responde con violencia, la Casa Blanca podría invocar el principio de responsabilidad de proteger, legitimando así una intervención ampliada o incluso un despliegue humanitario con cobertura legal. Ahora bien, ante un despliegue de semejante magnitud, la pregunta inevitable es: ¿cómo podría Venezuela defenderse? ¿Qué tiene realmente el ejército de Nicolás Maduro para resistir una operación aeronaval de los Estados Unidos? En teoría, el país dispone de unas 123.000 tropas regulares, reforzadas por cerca de 220.000 milicianos y reservistas. Pero de esa cifra, solo una fracción, quizá un tercio, está realmente entrenada y equipada para operaciones convencionales. Venezuela estructura sus fuerzas en 4 componentes: el ejército bolivariano, la aviación militar, la armada bolivariana y la Guardia Nacional, que cumple funciones mixtas de seguridad interna. Su doctrina, inspirada en la guerra popular prolongada, mezcla unidades regulares con milicias territoriales, en teoría preparadas para una resistencia prolongada o asimétrica, más que para un combate directo contra una superpotencia. Es decir, más moral y número que tecnología. El pilar del poder aéreo venezolano son sus Su-30 Mk2 Flanker, cazas de fabricación rusa de largo alcance y gran maniobrabilidad. El país compró 24 unidades a Moscú entre 2006 y 2012, aunque se estima que menos de la mitad están operativas debido a la falta de repuestos y al embargo de componentes. Cada Su-30 puede portar misiles aire-aire R-77 con alcance de 80 kilómetros y bombas guiadas por láser CAP-500, comparables a las JDAM estadounidenses. Sin embargo, frente a la aviación embarcada del Gerald Ford, su supervivencia sería breve. Las defensas aéreas y el control radar venezolano están fragmentados y dependen de una red obsoleta de comunicaciones. El país posee también algunos entrenadores K-8W Karakorum y un puñado de F-16 adquiridos en los años 80, pero la mayoría están inoperativos por falta de mantenimiento. En el aire, la diferencia de capacidad es abismal. Donde Venezuela sí tiene una carta seria es en sus sistemas de defensa antiaéreo rusos S-300. Estas baterías pueden interceptar misiles y aeronaves a distancias de hasta 200 kilómetros y son la columna vertebral de la burbuja de protección de Caracas. Se complementan con Buk M2, pecheras 2M y cañones Su-23, distribuidos alrededor de Maracay, Polo Negro y la capital. En teoría, este escudo podría complicar una incursión inicial estadounidense, pero en la práctica, los Tomahawk y los F-35 están diseñados precisamente para neutralizar estos sistemas mediante ataques SID y misiles antirradiación que destruyen radares en minutos. Una defensa eficaz, sí, pero probablemente efímera. En el mar, la Armada Bolivariana dispone de una flota modesta: 8 patrulleros oceánicos clase Waikeri y Mariscal Sucre, 4 corbetas misileras clase Federación y una veintena de lanchas rápidas de patrulla costera. Algunos buques están equipados con misiles Otomate Mk2 y cañones automáticos Otomelara de 76 mm, pero carecen de sistemas modernos de guerra electrónica y de defensa antimisil integrada. Además, no poseen submarinos operativos, lo que deja sin cobertura sus aguas profundas. En caso de conflicto, la flota venezolana sería probablemente destruida o neutralizada en las primeras horas, sin posibilidad real de desafiar el dominio marítimo estadounidense. El ejército bolivariano cuenta con unos 63.000 efectivos y un parque acorazado mixto, alrededor de 90 tanques T-72B1, blindados ligeros AMX-30, BMP-3 y BTR-80, además de artillería autopropulsada ENSTA-S y lanzacohetes Grad. Su despliegue principal se concentra en el eje Caracas-Maracay y en los estados fronterizos con Colombia, donde se teme una intervención o incursión terrestre. El terreno venezolano, con su cordillera costera, selvas densas y llanuras inundables, favorece una guerra de desgaste si el régimen logra sobrevivir a los primeros días de ataques aéreos. Las milicias civiles, armadas con fusiles AK-103 rusos fabricados en la planta de Maracay, podrían actuar como una fuerza de guerrilla en áreas urbanas, replicando tácticas iraníes o sirias de defensa asimétrica. A nivel de inteligencia, Venezuela ha recibido asesoría militar y cibernética de Rusia e Irán, incluyendo sistemas de interferencia Krasukha-4 y centros de entrenamiento en guerra electrónica. Aunque su eficacia es limitada, podrían crear confusión temporal en los radares o GPS enemigos. Sin embargo, Caracas se encuentra aislada estratégicamente. Ningún país latinoamericano está dispuesto a intervenir militarmente en su defensa. Ni Cuba ni Nicaragua poseen medios reales para asistirla. Rusia puede proveer inteligencia o diplomacia, pero no logística ni cobertura aérea efectiva. En caso de ataque, Venezuela estaría sola. En resumen, Venezuela puede resistir, pero no puede ganar. Puede infligir daño, sí,
puede retrasar el avance y mantener una narrativa heroica por un tiempo, pero frente a un adversario con superioridad total en inteligencia, precisión, logística y control del espacio aéreo, cualquier defensa convencional sería rápidamente sobrepasada. Lo que le quedaría al régimen sería una guerra irregular, urbana, prolongada, simbólica, el tipo de guerra que ningún país quiere librar, y mucho menos ganar. Esa es la verdadera paradoja de Venezuela. Un ejército grande, pero vulnerable. Un país armado, pero aislado. Y un régimen que puede resistir, pero no sobrevivir al peso de su propia debilidad. Estados Unidos es consciente de que una invasión abierta sería impopular y costosa. Por eso, todo apunta a una estrategia de máxima presión sin ocupación. Una guerra de precisión mediática y psicológica. La amenaza de los misiles reemplazando los desembarcos masivos. La desinformación como arma para quebrar la moral del adversario. Y el miedo constante a una acción quirúrgica capaz de eliminar al líder o a su entorno más cercano. Maduro, mientras tanto, sabe que su régimen es mínimo. Cualquier error pueda darle a Washington la excusa perfecta para un ataque formal. En el Caribe, los buques permanecen alerta. Los pilotos repasan planes de vuelo y los analistas de inteligencia siguen cada movimiento en Caracas. Todo apunta a que el statu quo ya no es sostenible. Tarde o temprano, Washington tendrá que mover ficha. Y la pregunta ya no es si habrá acción, sino qué tipo de acción será. ¿Un ataque limitado, una decapitación política o una guerra relámpago que redefina el mapa del continente? Desde este canal contamos que con total seguridad se realizará algún tipo de intervención y cuando se produzca estaremos aquí para contarlo. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que intervendrá Estados Unidos? ¿Qué tipo de intervención crees que realizará? ¿Se irá Maduro antes? Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.